Hay secretos que el celuloide nunca reveló. Verdades sepultadas bajo capas de maquillaje, aplausos ensayados y sonrisas que ocultaban tormentas devastadoras. La época dorada del cine mexicano no fue solo luces de marquesina y romances de pantalla. Fue un territorio donde el poder aplastaba destinos, donde los celos destruían carreras, y donde una sola decisión equivocada podía costar la libertad o la vida misma. Detrás de cada fotograma perfecto se libraban guerras silenciosas. Actores castigados por amar donde no debían. Estrellas que consultaban cartas de tarot antes de firmar contratos. Mujeres que enfrentaron al poder presidencial y pagaron con el exilio. Comediantes encarcelados por una simple broma. Madres que mataron sin querer a quienes más amaban. Hoy en Archivo Extra vamos a romper el silencio que durante décadas protegió estas historias explosivas. Te mostraremos el rostro oculto de tus ídolos. La verdad sin censura. Los expedientes sellados que la industria intentó borrar para siempre. Antes de comenzar este viaje al lado oscuro del cine de oro, cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Queremos saber dónde están nuestros amantes de las verdades prohibidas. Déjalo en los comentarios. Y si estás listo para descubrir lo que el glamour escondió, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Porque aquí no contamos cuentos de hadas. Aquí desenterramos los secretos que cambiaron para siempre la historia del cine latinoamericano. Prepárate. Lo que vas a descubrir jamás saldrá de tu memoria. Tito Junco. Tito Junco encarnó la maldad perfecta en más de 200 películas del cine de oro mexicano. Su mirada de acero, su porte arrogante, su voz que destilaba veneno en cada diálogo. Era el villano que el público amaba odiar. El hombre que robaba escenas sin esfuerzo. El actor que merecía ser estrella, pero que jamás alcanzó el firmamento que su talento exigía. ¿La razón? Una historia de amor prohibido que desató la furia de uno de los hombres más poderosos y peligrosos de la industria cinematográfica. Tito cometió el error imperdonable de enamorarse de Dolores del Río, la diosa intocable del cine mexicano. La mujer que todos deseaban pero que muy pocos podían siquiera acercarse. Lo que parecía un romance de ensueño se convirtió en su sentencia profesional. Porque Emilio "el Indio" Fernández, el director más temido de la época, también estaba enamorado de Dolores. Y cuando los celos se apoderan de un hombre con poder absoluto, el castigo es implacable. Fernández, conocido por su temperamento volcánico y sus conexiones con los círculos más altos de poder, movió cada pieza del tablero para destruir a Tito Junco. Bloqueó sistemáticamente sus oportunidades. Envió mensajes claros a productores y directores. Contratar a Junco significaba declarar la guerra al indio. Y en esa época, nadie se atrevía a desafiar a Emilio Fernández. Tito quedó condenado a interpretar villanos secundarios por el resto de su carrera. Nunca fue el galán protagónico. Nunca tuvo el reconocimiento que merecía. Nunca logró escapar de la sombra de una venganza que lo persiguió hasta su último día. Fuera de las cámaras, Tito ahogaba su frustración en mesas de juego y noches bohemias interminables. Las apuestas lo devoraron financieramente. Ganaba, perdía, volvía a perder. Un círculo vicioso del que nunca pudo salir. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Cuando le preguntaban por qué, respondía con amargura que el matrimonio era una institución en la que no creía. Algunos aseguran que el fracaso con Dolores del Río lo marcó para siempre, que ese amor prohibido lo convirtió en un hombre incapaz de volver a confiar. Tito Junco falleció el 9 de diciembre de 1983, a los 68 años, víctima de un paro cardíaco. Su legado quedó como el de un actor magistral castigado por atreverse a amar donde el poder no lo permitía. Pero su historia no fue la única atravesada por lo inexplicable. María Félix. María Félix no fue solo una actriz. Fue un fenómeno, un misterio viviente, una mujer que dominaba voluntades, doblegaba productores y aterraba a quienes intentaban controlarla. Pero lo que muy pocos sabían es que su poder no provenía únicamente de su belleza demoledora o su talento innegable. María Félix consultaba fuerzas invisibles antes de tomar cualquier decisión importante. Su conexión con el ocultismo comenzó a través de Leonora Carrington, la pintora surrealista británica radicada en México, experta en tarot, alquimia y rituales ancestrales. Carrington introdujo a María en círculos esotéricos exclusivos, donde coincidió con figuras como Alejandro Jodorowsky, el cineasta y tarotista que revolucionó la interpretación del tarot. Según testigos cercanos, María no solo aprendió a leer las cartas, poseía un don perturbador para predecir eventos futuros con precisión escalofriante. Si las cartas le mostraban presagios negativos por la mañana, María cancelaba rodajes completos, rechazaba contratos millonarios y se encerraba en su habitación sin importar las consecuencias.
Productores y directores aprendieron rápidamente que contradecir sus visiones místicas era inútil y peligroso. Algunos aseguran que llevaba consigo amuletos de protección cosidos en la ropa interior, que nunca firmaba contratos sin consultar primero el tarot, que conocía secretos de magia que aterraban incluso a los más escépticos. Su residencia en Cuernavaca, conocida como la Casa de las Tortugas, era un santuario repleto de objetos místicos: esculturas de plata, caparazones de tortuga, serpientes vivas, todo dispuesto estratégicamente para protegerla contra energías negativas y envidias del medio artístico. Siempre portaba una moneda de plata y una pulsera del mismo metal, elementos que en la santería y tradiciones afrocaribeñas funcionan como escudos espirituales contra maleficios. Aunque nunca se comprobó su pertenencia formal a la religión yoruba, varios amigos cercanos, incluyendo el actor Ernesto Alonso, la acercaron a chamanes para intentar contactar con su hermano fallecido en circunstancias que nunca fueron aclaradas del todo. Esta experiencia reforzó su creencia en dimensiones más allá de lo visible. Alimentó los rumores sobre pactos oscuros que explicarían su eterna belleza, su poder indestructible en una industria dominada por hombres, y su capacidad sobrenatural para salirse siempre con la suya. María Félix murió llevándose sus secretos más profundos a la tumba. Pero su legado como la mujer más enigmática y poderosa del cine mexicano sigue vivo, envuelto en misterio y en susurros que aún hoy nadie se atreve a confirmar completamente. Y si creíste que esa era la historia más explosiva, espera conocer lo que sucedió cuando una actriz se atrevió a enfrentar físicamente al poder presidencial. Marga López. En 1977, el choque entre dos mujeres marcó uno de los escándalos más explosivos y silenciados de la historia del cine mexicano. Marga López, la elegante actriz argentina naturalizada mexicana e icono indiscutible de la época de oro, se enfrentó cara a cara con Margarita López Portillo, la poderosa hermana del presidente José López Portillo y responsable de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. El conflicto comenzó cuando Margarita, al asumir su cargo, ordenó recortes drásticos en los pagos que los actores recibían por retransmisiones de sus películas. Para Marga López, quien había construido una carrera impecable y contribuido al esplendor del cine mexicano durante décadas, este recorte no era solo un golpe económico. Era una humillación deliberada, un desprecio institucional. Pero el insulto fue más allá. Margarita López Portillo comenzó a referirse públicamente a Marga como una refugiada que vive del erario. Comentarios venenosos que se filtraron en los círculos artísticos y causaron indignación masiva en el gremio. La tensión explotó durante un acto oficial convocado por la ANDA. Marga López, vestida completamente de negro como si asistiera a un funeral, irrumpió en el evento sin invitación. Subió al estrado donde se encontraba Margarita López Portillo, y sin mediar palabra, frente a productores, directores, actores y políticos, le propinó una bofetada que resonó como un disparo en el salón. El silencio fue sepulcral. Nadie sabía cómo reaccionar ante semejante afrenta al poder presidencial. La venganza fue inmediata, brutal y aterradora. A los pocos días, 3 hombres interceptaron a Marga al salir de una reunión. El mensaje fue claro: si quieres vivir, empieza a hacer tus maletas. No era una advertencia cualquiera, era una orden directa desde las esferas del poder. Durante semanas, Marga vivió escondida, cambiando de número telefónico, cancelando todas sus presentaciones, refugiándose con amigas fuera de la ciudad. Cuando uno de los hombres volvió a visitarla, esta vez mostrándole una fotografía de su hijo menor, Marga comprendió que no tenía más opciones. Sin comunicados, sin despedidas, abandonó México. Algunos afirman que se refugió en Argentina, otros que huyó a Los Ángeles. Lo cierto es que desapareció del ojo público durante casi 6 años, mientras Margarita López Portillo consolidaba su poder aplicando censura y dirigiendo fondos hacia sus allegados. Cuando finalmente regresó a México, lo hizo en silencio. Nunca volvió a hablar del incidente, ni reclamó una sola regalía más. Su legado quedó intacto en la pantalla, pero su voz fue eternamente silenciada por haberse atrevido a enfrentar al poder. Y mientras Marga pagaba el precio de su valentía, otro ídolo ocultaba una verdad mucho más oscura tras su sonrisa entrañable. David Silva. David Silva era el símbolo de la humildad y la perseverancia en el cine mexicano. Su interpretación en Campeón sin Corona lo consagró como el boxeador de barrio, el hijo del esfuerzo, el amigo leal que todos querían tener. Era el hombre sufrido con el que millones de mexicanos se identificaban, el actor que encarnaba la nobleza del pueblo. Pero detrás de esa imagen de bondad y sencillez, David Silva arrastraba una vida personal mucho más turbulenta y oscura. Aunque siempre trató de mantenerse alejado de los escándalos, el golpe más duro vino desde su propio hogar.
Fue su esposa quien lo acusó públicamente de maltrato doméstico, un tema que en los años 50 y 60 era prácticamente tabú en la industria cinematográfica y mucho más en los medios de comunicación. Los detalles nunca fueron completamente esclarecidos, ya que la prensa, por respeto o por miedo, evitó profundizar en el tema. Sin embargo, en voz baja se decía que el temperamento de David Silva se transformaba peligrosamente cuando bebía. Vecinos y conocidos aseguraban que en varias ocasiones se habían escuchado gritos y golpes provenientes de su casa. Las paredes de su hogar guardaban secretos que contrastaban dramáticamente con la imagen del hombre noble que proyectaba en la pantalla. La denuncia formal llegó en un momento crítico para su carrera. Aunque no terminó tras las rejas, sí tuvo que comparecer ante las autoridades. Su imagen de hombre bueno comenzó a agrietarse ante la opinión pública. Los productores empezaron a dudar de su contratación. Algunos guiones que ya estaban confirmados se le retiraron. Las invitaciones a grandes eventos cinematográficos se volvieron cada vez menos frecuentes. Aún así, su talento innegable logró mantenerlo a flote en la industria. Continuó trabajando, pero ya no era el mismo David Silva que el público había adorado. La sombra de las acusaciones lo persiguió durante el resto de su carrera. Nunca habló públicamente del incidente. Nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Simplemente siguió adelante, dejando que el tiempo y la memoria selectiva del público hicieran su trabajo. David Silva murió sin haber aclarado jamás esas acusaciones, dejando una mancha imborrable en su legado cinematográfico. Pero si creíste que esa era la única historia de castigo por desafiar al poder, lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Eleazar García Chelelo. En 1986, México atravesaba una de sus peores crisis económicas y estaba gobernado por Miguel de la Madrid, un presidente de carácter reservado, rígido y con cero tolerancia a las críticas públicas. Mientras tanto, en Monterrey, el comediante y actor Eleazar García Chelelo gozaba de enorme popularidad gracias a su estilo directo y su humor mordaz que conectaba profundamente con el pueblo. Durante una entrevista en un programa de televisión local, el conductor le preguntó a Chelelo si conocía personalmente al presidente de la Madrid. Con su característico sentido del humor y sin medir las consecuencias, Chelelo respondió con una broma que parecía inofensiva. Dijo que el presidente era tan chaparro, tan bajo de estatura, que podría cargarlo cómodamente en el bolsillo de su saco. La ocurrencia provocó carcajadas en el estudio y entre el público presente. Sin embargo, en la Ciudad de México la broma fue tomada como una ofensa grave e imperdonable. Miguel de la Madrid, conocido por su rigidez y su poca capacidad para tolerar burlas, ordenó personalmente que Chelelo pagara por haberse burlado de la investidura presidencial. No importaba que fuera un simple comentario cómico. Había que dar un escarmiento público. Días después, sin orden judicial previa y violando todos los procedimientos legales, Chelelo fue detenido abruptamente y trasladado a un penal de alta seguridad bajo una falsa acusación que nunca quedó clara. Permaneció incomunicado durante meses, sin derecho a visitas familiares ni acceso a defensa legal adecuada. Mientras tanto, Televisa, temiendo represalias del gobierno, retiró todas sus películas de la programación y su nombre desapareció por completo de los medios de comunicación. La Asociación Nacional de Actores, ANDA, encabezada por figuras valientes como Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, exigió públicamente su liberación inmediata. El público del norte de México, donde Chelelo era particularmente querido, organizó protestas masivas y boicots contra el PRI. Ante la creciente presión nacional e internacional, el gobierno finalmente lo liberó el 15 de octubre de 1986, sin ofrecer disculpas y con la advertencia clara de no volver a hablar mal del presidente. Aunque quedó en libertad, su carrera nunca se recuperó del golpe. Las ofertas de trabajo disminuyeron drásticamente. Televisa no volvió a contratarlo. Su salud se deterioró gravemente por el trauma vivido. Chelelo murió en 1999, rodeado de su familia, pero sin que el gobierno mexicano reconociera jamás el montaje del que fue víctima. Su historia quedó como un recordatorio escalofriante de que en esa época una simple broma podía costar la libertad. Y si el poder político podía destruir vidas, el destino también tenía formas mucho más crueles de quebrar el alma de un hombre. Adalberto Martínez Resortes. Adalberto Martínez Resortes fue uno de los comediantes más queridos del cine mexicano. Su estilo único de bailar, sus muecas inolvidables y su capacidad para arrancar carcajadas lo convirtieron en un icono del humor nacional. Pero detrás de esa sonrisa que iluminaba las pantallas, Resortes cargaba una herida que jamás cicatrizó: la trágica muerte de su hija Yolanda. Yolanda Martínez Constanzo, nacida en 1940, era hija de Adalberto y su primera esposa Mercedes Constanzo. Desde temprana edad mostró una marcada inclinación por la música y heredó el talento artístico de su padre.
Su carisma y su voz la llevaron a convertirse en una de las pioneras del rock and roll mexicano, formando parte del grupo Las Cuatro. En 1959, el grupo logró grabar 2 temas que comenzaron a sonar en varias estaciones de radio del país, proyectando a Yolanda hacia una prometedora carrera musical. Sin embargo, décadas después, su vida tomaría un giro trágico e inesperado. El 13 de mayo de 1996, Yolanda conducía su automóvil por la calle Bolívar, en pleno centro de la Ciudad de México, cuando fue interceptada por un delincuente armado. El sujeto intentó asaltarla y, no conforme con robarle sus pertenencias, también quiso despojarla del vehículo. Yolanda, de 56 años en ese momento, dudó o tardó en reaccionar ante las exigencias del asaltante. En un acto de brutalidad incomprensible, el delincuente le disparó a quemarropa y huyó de la escena dejándola gravemente herida. Los paramédicos la trasladaron de emergencia al Hospital General, donde los médicos hicieron todo lo humanamente posible por salvarle la vida, pero las heridas eran demasiado severas. Yolanda falleció poco después de ingresar. La pérdida de su hija fue un golpe devastador para Resortes, quien nunca logró superar completamente ese dolor. Amigos cercanos relataron que aunque continuó trabajando y manteniendo su sonrisa profesional en público, en privado era un hombre destrozado que cargaba con un vacío imposible de llenar. Adalberto Martínez Resortes falleció el 4 de abril de 2003, a los 87 años de edad. Hasta sus últimos días, guardó en silencio el dolor por la pérdida violenta de su hija, demostrando que incluso los comediantes más brillantes pueden ocultar las tragedias más profundas. Pero no todas las tragedias llegaron desde afuera. Algunas nacieron de la codicia humana y destruyeron imperios construidos con esfuerzo. Wolf Rubinsky. Wolf Rubinsky fue un hombre que enfrentó la vida con valentía, determinación y un espíritu inquebrantable. Desde joven fue literalmente un luchador, destacándose en el ring y posteriormente conquistando la pantalla grande con su porte atlético y su carisma innegable. Trabajó incansablemente junto a los actores más famosos y reconocidos de la época de oro, consolidándose como uno de los galanes más admirados. Ya retirado de los reflectores en los años 80, Wolf se reinventó como empresario exitoso y abrió un restaurante llamado El Rincón del Gaucho, que rápidamente se convirtió en un punto de encuentro para artistas y personalidades. Además de servir excelente comida, Wolf deleitaba personalmente a sus clientes cantando tangos con una voz melodiosa, declamando poemas con pasión y realizando sorprendentes actos de magia y telepatía que dejaban boquiabiertos a los comensales. Sin embargo, a inicios de los años 90, la vida le preparó una traición que lo destruiría por completo. Wolf fue engañado por supuestos inversionistas que se presentaron con propuestas aparentemente sólidas y rentables. Lo convencieron de vender todas sus propiedades, incluyendo su querido restaurante, para invertir en una casa de bolsa que prometía multiplicar su capital de forma espectacular. El negocio resultó ser completamente fraudulento. Wolf lo perdió absolutamente todo: sus propiedades, sus ahorros, su patrimonio de toda una vida. Se quedó únicamente con su casa en Jardines del Pedregal, que incluso llegó a estar en proceso de embargo por deudas acumuladas. A partir de entonces, enfrentó serios problemas de salud, especialmente cardíacos, y vivió con lo poco que le quedaba, dependiendo de la solidaridad de algunos amigos del medio artístico. La situación económica y el estrés constante deterioraron gravemente su salud. Wolf pasó sus últimos años batallando contra problemas del corazón, entrando y saliendo de hospitales, siempre manteniendo la dignidad, pero sabiendo que sus días de gloria habían quedado atrás por culpa de la codicia ajena. Wolf Rubinsky falleció el 9 de noviembre de 1999, víctima de un paro cardíaco en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. Murió prácticamente en la ruina, traicionado por quienes se aprovecharon de su confianza. Su historia es un recordatorio doloroso de cómo incluso los más fuertes pueden ser derribados por la maldad humana. Y si creíste que los secretos solo ocultaban tragedias profesionales o económicas, lo que viene a continuación demostrará que algunos misterios jamás fueron revelados. Amparo Rivés. Amparo Rivés fue una de las actrices más destacadas del teatro, cine y televisión en el mundo hispano. Dueña de una trayectoria impecable que abarcó décadas, era conocida por su talento extraordinario, su elegancia innata y una profunda discreción en su vida privada que rayaba en lo misterioso. Jamás reveló el nombre del padre de su hija y evitaba sistemáticamente hablar de romances, amores o desamores. Sobre sus relaciones personales, solía responder con ironía refinada que no quería arruinar matrimonios ajenos ni incomodar a los que ya habían fallecido. Esta actitud alimentó durante décadas la especulación y el misterio en torno a su vida íntima, convirtiéndola en un enigma viviente para la prensa y el público. A pesar de su férrea discreción, estuvo a punto de casarse en una ocasión.
La boda con el actor Alfredo Mayo, galán de la época y casi 15 años mayor que ella, ya tenía fecha confirmada, invitaciones enviadas y hasta sacerdote asignado. Sin embargo, apenas 5 días antes de la ceremonia, Amparo decidió cancelar el enlace abruptamente, dejando a todos sorprendidos. Mayo, profundamente herido en su orgullo, nunca le perdonó el desplante. Amparo justificó su decisión diciendo que había seguido el consejo de su madre, la también actriz María Fernanda Ladrón de Guevara, y que prefería evitar una vida de celos constantes junto a un hombre tan admirado y perseguido por las mujeres. Nunca contrató matrimonio y a comienzos de los años 50 asumió sola la maternidad de su hija María Fernanda, a quien crió con todo su amor y dedicación, manteniéndose siempre hermética sobre la identidad del padre. Uno de los golpes más devastadores en su vida ocurrió en 1981, cuando su nieta Amparo, residente en México, falleció a los 8 años víctima de lupus eritematoso. Pese a llevarla a Estados Unidos para recibir los mejores tratamientos médicos disponibles, la enfermedad fue implacable. La actriz confesó en entrevistas posteriores que hubiera dado toda su fortuna y hasta su propia vida por salvar a esa niña. En torno al padre de su hija circulaban múltiples rumores nunca confirmados. Una versión sostenía que fue un capitán del ejército español que terminó huyendo a México tras apropiarse de la paga de algunos compañeros. Según esta historia, el romance terminó abruptamente cuando el militar fue encarcelado en España, dejando a Amparo sola en tierras mexicanas con su pequeña hija. En México se decía que mantuvo una relación intensa con un personaje muy cercano al presidente José López Portillo, vínculo que fue mal visto por sectores conservadores de la sociedad mexicana. Ella vivió ese amor sin ocultarse hasta que la ruptura la marcó profundamente, llevándola a regresar a España tras casi 25 años en el extranjero. Amparo Rivés fue reconocida mundialmente por su enorme profesionalismo y su capacidad única para transmitir emociones complejas. Se retiró de los escenarios en 2006 debido a la osteoporosis que padecía y falleció el 7 de noviembre de 2013 en Madrid, a los 88 años, llevándose para siempre sus secretos más íntimos. Pero no todos los secretos eran del corazón. Algunos nacieron de vicios que devoraron vidas lentamente. Ángel Garaza. Ángel Garaza, de origen español, fue uno de los actores más queridos y respetados por Mario Moreno Cantinflas, quien lo consideraba su favorito absoluto y lo contrataba con frecuencia para sus películas más importantes. Trabajar con Garaza era garantía de rodajes ágiles, profesionales y sin complicaciones, pues poseía una memoria prodigiosa para memorizar sus diálogos. Rara vez cometía errores durante las grabaciones y se distinguía por su profesionalismo impecable y su calidad humana que lo hacía querido por todo el equipo de producción. Sin embargo, Ángel tenía un vicio devastador que con el tiempo acabaría literalmente costándole la vida: el tabaco. Sus colegas recuerdan que tras cada jornada de trabajo era habitual que Garaza saliera de fiesta con amigos del medio artístico. En esas largas noches bohemias podía fumarse hasta 2 cajetillas completas de cigarros uno tras otro sin parar. Al día siguiente, en el set de filmación, su llegada se percibía desde metros de distancia por el intenso olor a tabaco rancio que lo acompañaba permanentemente, impregnado en su ropa, su cabello y su piel. Con el paso de los años, el hábito empezó a pasarle factura de manera alarmante. Aparecieron fuertes ataques de tos incontrolables que por primera vez en su carrera obligaban a detener las grabaciones hasta que pudiera recuperar el aliento, ocasionando retrasos en las filmaciones y preocupación en los productores. Preocupado por su salud deteriorada y por la posibilidad de perder su carrera, consultó a varios médicos que le advirtieron sobre el daño irreversible que estaba causándose. Sin embargo, no consiguió dejar el cigarro a pesar de múltiples intentos. Sus fallidos esfuerzos por abandonar el vicio le provocaban ansiedad severa y crisis nerviosas. Y para calmar esa angustia, volvía inevitablemente a fumar, creando un círculo vicioso imposible de romper. En una ocasión dramática, un insistente ataque de tos mientras conducía le hizo perder completamente el control de su automóvil, provocando un choque contra otro vehículo. Milagrosamente, no hubo heridos graves, pero el incidente fue una advertencia clara del peligro que representaba su adicción. En sus últimas películas, Ángel Garaza ya dependía completamente de un tanque de oxígeno portátil para poder respirar adecuadamente entre tomas. Durante el rodaje de El Ministro y yo, su última colaboración con Cantinflas, su estado de salud era tan delicado que los técnicos debían tener siempre listo el oxígeno en cuanto terminaba cada escena. Finalmente fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa avanzada. Tras una dura batalla contra la enfermedad, Ángel Garaza falleció a los 70 años de edad, dejando tras de sí el recuerdo de un gran actor, un entrañable compañero de escena y una advertencia trágica sobre los peligros del tabaco. Pero si creíste que esa era la tragedia más devastadora, prepárate para conocer la historia que ninguna madre debería vivir jamás. Liliana Durán. Liliana Durán,
La bellísima actriz de origen español que filmó sus últimas películas en México junto a Pedro Infante antes de establecerse definitivamente en Venezuela, vivió una de las tragedias más devastadoras que una madre podría enfrentar: matar accidentalmente a su propio hijo. Ya casada y radicada en Caracas desde hacía varios años, Liliana disfrutaba de una vida familiar tranquila y alejada de los reflectores. Sin embargo, una noche que cambiaría su vida para siempre, escuchó ruidos sospechosos en la planta baja de su residencia. Entre la oscuridad y el silencio de la madrugada, comprendió aterrada que varios ladrones habían irrumpido violentamente en su hogar. Con el miedo paralizándola, pero pensando únicamente en proteger su vida y la de su familia, recordó que tenía un arma cargada guardada para emergencias. Armándose de valor, bajó lentamente las escaleras en completa oscuridad, con el corazón latiéndole desbocado. Al llegar a la cocina, entre sombras y siluetas confusas, distinguió lo que creyó ser la figura amenazante de uno de los intrusos. Sin pensarlo, dominada por el terror y el instinto de supervivencia, apuntó y disparó. Los asaltantes huyeron despavoridos de inmediato, pero al encender la luz, Liliana descubrió la verdad más horrible que jamás hubiera imaginado. El herido no era el ladrón, sino su propio hijo de 19 años. El joven había sido tomado como rehén por los delincuentes y ella, sin saberlo, había disparado contra él. Desesperada y en estado de shock, llamó frenéticamente a una ambulancia mientras sostenía a su hijo sangrando en sus brazos. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida. El joven murió antes de llegar al hospital. Desde ese instante fatídico, Liliana Durán quedó atrapada en un profundo y oscuro remolino de dolor, culpa y desesperación del que nunca pudo escapar. A pesar de que legalmente fue considerado un terrible accidente y no enfrentó cargos criminales, emocionalmente nunca pudo perdonarse por haberle arrebatado la vida a quien más amaba en el mundo. Se aisló casi por completo de la vida pública, rechazó entrevistas y evitó hablar del tema. Quienes la conocieron en sus últimos años la describían como una mujer quebrada, perseguida eternamente por el fantasma de esa noche terrible. Liliana Durán falleció en Caracas en 2006, a los 93 años de edad, llevando consigo hasta el final el peso insoportable de una tragedia que ninguna madre debería experimentar jamás. Y así concluye este viaje a través de las sombras del cine de oro mexicano. Lo que acabas de descubrir son verdades que durante décadas permanecieron sepultadas, protegidas por el glamour de la industria y el miedo al escándalo. Estas 10 historias demuestran que detrás de cada sonrisa perfecta en la pantalla grande se escondían seres humanos con tragedias profundas, secretos oscuros y batallas personales que el público jamás conoció. Desde venganzas cinematográficas hasta tragedias familiares devastadoras. Desde prácticas esotéricas hasta persecuciones políticas. Desde amores prohibidos hasta errores imperdonables. El cine de oro mexicano fue mucho más que películas hermosas y actuaciones memorables. Fue un universo complejo donde el poder, la ambición, los celos, el destino y la tragedia jugaban con las vidas de sus protagonistas como si fueran piezas de un tablero invisible. ¿Cuál de estas historias te impactó más? ¿Ya conocías alguna de estas verdades ocultas? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció lo que descubriste hoy. Y si hay algún otro actor o actriz de la época de oro sobre quien te gustaría conocer la verdad prohibida, escríbelo también. Queremos saber qué misterios quieres que desenterremos. Si este video te atrapó tanto como esperábamos, no olvides suscribirte a Archivo Extra y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Cada semana traemos contenido que no encontrarás en ningún otro lado. Las verdades prohibidas, los secretos guardados y las historias que cambiaron para siempre el rostro del cine latinoamericano. Comparte este video con todos tus amigos amantes del cine clásico. Dale like si te gustó y déjanos tu opinión sincera. Recuerda, en Archivo Extra no contamos cuentos de hadas. Contamos la verdad sin filtros. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio, donde revelaremos más secretos explosivos que la historia intentó borrar. Hasta la próxima.